Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Con Pocas Palabras, el podcast donde hablamos de todo y nada a la vez. A mi izquierda se encuentra José Pablo Muñoz, donde también tenemos a los mejores invitados con las mejores pláticas y experiencias. Comenzamos. Chino, ¿cómo estás? El día de hoy es martes de Con Pocas Palabras. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, honrado, porque voy a hablar te lo juro, esto es neta, Paco. Es la primera plática TEDx que yo vi bien, y que la disfruté mucho, una que viste allá en la uni. La verdad me gustó bastante. ¿Cómo estás, Paco? Bien, gracias por la invitación, gracias por el espacio. ¿Y qué plática TED fue la que diste? ¿He dado un bar? Y no sé cuál, ¿de Monterrey o aquí en Puebla? No, en Monterrey, fue en Monterrey. En la UANL. Sí, en la UANL. Sí, cómo no, qué bonito eso fue. De hecho, la vi y curiosamente luego conocí a otras personas ahí mismo en la prepa que también había visto esa plática TEDx que habías dado. Muy buena plática, por cierto. Qué bueno que les gustó. Ahorita yo la veo y es una asquerosidad, o sea, ahorita la doy mucho mejor, pero estaba muy nervioso, caray. Fue una excelente experiencia. Y agradezco a la universidad por haber abierto la puerta y poder tener la oportunidad de estar ahí. Claro. Y fíjate, yo te quería primero preguntar por esta parte de que en redes sociales yo he visto que hablas sobre esto mismo, ¿no? Sobre cómo dar conferencias, usar tu voz. ¿Tú crees que, por ejemplo, saber dar conferencias o saber platicar, saber incluso hablar, o sea, es importante así para la vida o X? Es simplemente otra habilidad más que tiene el ser humano. No, tú dime, estamos ahorita hablando. Esto Pues se trata de hablar, güey. Tú dime qué tan importante es. Yo creo que es muy importante. Es más, yo creo que es la habilidad más importante del mundo. Es la soft skill más importante del mundo. Porque, ojo, yo no enseño a dar conferencias. La consecuencia de enseñar o de aprender lo que enseño puede ser dar una conferencia, pero también puede ser tener el valor de ligarte a la niña que te gusta o al chavo del que estás enamorada. Puede ser dar una presentación en el colegio, en tu trabajo, una entrevista de trabajo, una entrevista para una beca, grabar videos, hacer contenido. Lo que yo enseño es articular y a hilar ideas de manera lógica para que conecten con el público, sobre todo hoy en un mundo tan hiperconectado que la atención es el recurso más limitado que existe. Hoy no podemos hablar como lo hacía Aristóteles 200 años de Cristo. Tenemos que hablar como se hace hoy, en un mundo en el que si no te gusta, ahí soy pop. Eso es el reto de hoy. Y sobre todo cuando estamos hoy a través de esto, de la cámara. Me encantaría que estuviéramos presencial, en el mismo lugar, echando relajo, pero no. Afortunadamente, cada quien en la comunidad de sus casas, podemos estar en el baño, en la cama, en el sillón, nadie se va a enterar, podemos estar viendo WandaVision de fondo, nadie se va a enterar. Pero hoy tenemos que hablar a través de eso. Y si está de fondo el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, ¿cómo lo hago para que yo sea más interesante que lo que tienes de Netflix de fondo? Eso es lo que enseño a hacer. Yo creo que es fundamental y es importante. Sí, está cañón, sobre todo ahorita que hay contenido por todos lados, o sea, levantas una piedra y hay un video, entonces está bien cañón porque hay competencia y absolutamente todos los temas, ¿no? O sea, ya sea de cocina o de speaking o de podcast que reventaron en la pandemia. De podcast, sobre todo de podcast. Y vi que en los últimos videos que subiste, porque somos stalkers profesionales para ver de qué hablar en los episodios, que estuviste hablando mucho del lenguaje corporal. ¿Qué tanta importancia le das? ¿Por qué crees que, sobre todo, es algo que no nos enseñan en la escuela? ¿Sabes cómo debemos de pararnos? Y veo que también pones que no eres muy fan de la oratoria, y creo que eso es algo que sí nos enseñan mucho en la escuela, que tienes que estar como que muy rígido y nada más tienes que mover como así y luego pareces un robot. A mí nunca me gustó eso. Entonces, ¿por qué es tan importante el lenguaje corporal? ¿Qué importancia has encontrado tú? ¿Cómo crees que es mejor y qué técnicas, ¿no? Como que va mejorando que tú has visto y sobre todo que tú aplicas. Bueno, es que el lenguaje corporal es parte de la comunicación y te ayuda tanto a comunicar aunque no quieras y a la gente le ayuda a recibir el mensaje aunque no lo esté notando. El cuerpo, la comunicación que tiene el cuerpo es muy pesada. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Pero si podemos tener estímulos auditivos y estímulos visuales, entonces hay una doble comunicación que tenemos que cuidar. Y es una estupidez solamente cuidar un lado de la comunicación cuando evidentemente hay otro presente. Entonces, estamos escribiéndonos por mensaje, pues no hay lenguaje corporal ahí, da igual, el 100% de la comunicación es texto. Estamos viendo un video con voz en off, el 100% de la comunicación es paraverbal. Sí, pero estamos viendo un video con la persona parada, entonces hay estímulos corporales.
estamos viendo a una persona presencialmente, hay estímulos corporales y el cuerpo comunica. Y hay veces el cuerpo puede comunicar más fuerte que lo que comunican las palabras, porque estamos diseñados, estamos casi preconfigurados para poder analizar y digerir ese lenguaje corporal a pesar de que no nos estemos dando cuenta. Y esa es la razón por la que quizá a veces una persona parece mucho más amigable que otra, una te impone más que otra. Ese lenguaje corporal, antes de conocerlo, te hace un juicio de esa persona, con los estímulos que tengas. ¿Qué estímulos tienes? ¿Cómo se ve? Eso es lenguaje corporal. O lenguaje no verbal, también ahí se mete la ropa y otro tipo de cosas, pero tampoco estoy de acuerdo, pero no podemos negar el peso que tiene el lenguaje corporal. No, si yo te estoy diciendo cosas como, híjole, sí, estoy muy emocionado por estar acá, de verdad, agradezco tanto la oportunidad y estoy demasiado feliz. No, pues quizás no parece, ¿no? Porque ahí hubo lenguaje corporal equivocado y lenguaje paraverbal equivocado, o sea, los tonos. Entonces, ¿qué pasaría si yo te dijera, oye, muchísimas gracias por la invitación, gracias, porque tenía mucho tiempo que no me invitaban a un podcast y, híjole, estar aquí siempre es un placer. Se entiende mucho mejor, ¿no? A pesar de que el cuerpo está así. O sea, hubo un cambio dramático. Bueno, ahora, ¿qué pasa si acompaño con el cuerpo? Oye, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Las 2 personas entrevistando, esto se va a poner un poco loco, sobre todo la edición de los videos, porque a ver a quién corta y quién no, pero de verdad, muchísimas gracias por tenerme aquí. Cambia, ¿no, cabrón? No solamente las palabras, la forma de las palabras, el cuerpo también comunicó. ¿Qué te comunicó? ¿Quién sabe, cabrón? Pero si uno comunica de mejor manera. ¿Quién sabe cuánto pesa, pero pesa suficiente para que eche a perder o para que fomente una buena comunicación? Esa es la importancia que tiene. No, sí, fíjate, ahorita que dices esta parte de que es muy diferente de que, sí, muchas gracias por esto y el otro. Juan y yo una vez hicimos un ejercicio ahí en la prepa sobre, más o menos parecido así, que era el simple hecho de saludar. Es muy diferente de que, hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué onda, brother? ¿Cómo estás? Y que esto que lo otro. O sea, se siente una vibra muy diferente y, o sea, hasta te sientes amigable, te sientes bienvenido a simplemente o sea, poner jetas de que, hola. Sí, ¿y qué es lo que sientes? Le valgo verga. Y empiezas a pensar cosas que, ¿se pueden decir groserías en este podcast o no? Claro, claro. Sí, qué bueno, porque a mí se me sale a cada rato y así hablo yo con mis cuates y voy a hablar así con ustedes. Sí. No y también te pones a pensar como, ese güey es bien mamón, cae re mal. O sea, empezamos a juzgar a la persona completamente con un solo estímulo. Y quizás esa persona tuvo un mal día, quizá acababa de terminar con su novia y no va a estar con la sonrisa. Bueno, quizá que la quería terminar y está con la sonrisa, nunca se sabe, ¿no? Pero hay una razón por la cual está así y tú lo vas a juzgar en 100% cuando no es culpa de él. Pero entendiendo el peso y la importancia que tiene, pues deberíamos quizá dedicarle un poco a saber cómo usarlo, o más bien, cómo no usarlo. Porque, ¿qué no hacer? Son muy poquitas cosas las que no tienes que hacer. Todas las demás sí se pueden hacer. Entonces, en vez de hacer entrenamientos, cursos, en vez de leer cómo usarlo, más bien tendríamos que aprender cómo no usarlo y todo lo demás sí se vale. O sea, la regla general es no te toques el cuerpo, no escondas las manos y utilízalas para hablar. Ya, cabrón, esas son 3 cosas que no tienes que hacer. Todo lo demás hazlo. Todo lo demás hazlo. Se vale y va a sumar. Pero este tipo de cosas restan. Todo lo demás casi siempre suma. Esa es la cosa. Y sí, en el colegio casi nunca nos enseñan a hacer eso. Nos enseñan a decir la información como sea, con tal de decirla. No nos enseñan a tener un orden lógico, a poder hilar las ideas, a ser entretenidos, a conectar con el público. No nos enseñan a empezar y tampoco nos enseñan a terminar. Al punto de que al día de hoy pasamos y quieres exponer los nombres de tus compañeros y decir, les voy a hablar de, porque sí lo hicimos durante años, y terminas con el famosísimo muchas gracias. No mames. Eso desde primero de primaria hasta último semestre de la universidad, y lo viví, lo vivieron ustedes. No puede ser que sigamos exponiendo así, y entonces vas y presentas con el trabajo, y pareces niño de secundaria. Pues sí, porque nunca te cambiaron la cosa. Nunca nos enseñaron a hablar y a usar el cuerpo. El colegio está enfocado en las hard skills. Te sientas en el salón de clases a aprender hard skills. De manera natural, dentro de la interacción humana que tienes con tus compañeros, desarrollas soft skills. Esa es la importancia de las clases presenciales. Ahorita en línea, las soft skills están tiradas al traste. Pero si no dedicas tiempo a desarrollar soft skills, pues vas a crear gente que se desarrolla como Dios le dio a entender y no como podría funcionar mejor. Y eso nos pasa a todos. La razón por la que enseño lo que enseño es porque encontré que tengo cierto talento para esto, cierta pasión para eso y cierta facilidad para eso. Y estoy tratando de llenar ese hueco que toda la escuela, que toda el área académica no llena nunca. Porque afuera se necesita. Y afuera
hace la diferencia. En igualdad de circunstancias, el que mejor comunica gana. No te enseñan a comunicar bien ahí adentro. Te enseñan a igualar las circunstancias. Mi chamba es hacer ese peso para ganar en esa esa báscula, en esa balanza. Súper bien. Oye, y también vi un video tuyo relacionado con el público difícil. Se me hizo interesante porque también lo asocié mucho con algunas entrevistas y podcasts que he escuchado de comediantes, que todos dicen que generalmente empiezan, por ejemplo, con públicos privados, que la mayoría de los públicos privados pues ni quiere ver al comediante. Entonces, hoy en día creo que se aplica mucho que muchas personas que apenas están queriendo tal vez hacer contenido o hacer una presentación o hablar con la chica que les gusta, pues para ellos es su público difícil, ¿sabes? O sea, porque tal vez ni siquiera te conoce o tal vez ni te van a poner atención o tal vez solo te van a mutear en la clase. Entonces, ¿qué consejos le darías a alguien que sabe que próximamente va a tener que comunicarle algo a un público difícil con el que le va a costar trabajo tal vez llamar su atención y que lo estén pelando por más de 5 minutos? ¿Tú qué has aprendido sobre eso? Es una excelente pregunta y la respuesta es muy difícil porque ¿qué público es el difícil? O sea, es muy diferente la mía que te gusta, que es un público imposible, a le vas a hablar a gente de mayor de 50 años y tú eres un chavo de 20. ¿Cómo le haces, no? Yo prefiero hablarle a los señores que ir por la chica, ¿no? O sea, ¿cuál está más cabrón? Yo creo que ella está más cabrón que los güeyes. Pero entonces te das cuenta cómo, ese ejemplo, por supuesto, no me linchen ya una vez que lo pones en el podcast. No, es un ejemplo, muchachos. Ahora, depende del público, por supuesto. Ahora, si tú sabes que te vas a ir exponiendo a un público que es complicado y no sabes qué público es, hoy la tenemos más fácil que nunca. Sobre todo si te quieres dedicar a compartir esa idea. Si te quieres dedicar a compartir esa idea, si quieres ser estandopero y te vas a poner en un bar en el que nadie sabe tu nombre y van por los shots 2 por 1, pues te van a aventar los shots. A menos que seas bien bueno y bueno, órale, va. Pero la gente no va a eso. Pero hoy tenemos algo que los estandoperos de hace 20 años no tenían, güey. Es esto. Hoy te pones a hacer contenido de stand-up. Hoy generas comunidades a las que les gusta ver selectivamente porque tienen toda la cartera, pero te eligen a ti. La gente, cabrón. Dame un segundo. Se me fue esto. Ahí está. La gente que se reúne es gente que te quiere ver y acumular esa comunidad y empezar a reunir esas personas hace que cuando te pares en un escenario sean esas personas las que van a verte. Ya no tienes un público difícil. Lo difícil es tener la constancia de crear este contenido a pesar de que no vas a tener resultados ni a corto ni a mediano plazo, van a ser a largo plazo. Si te mantienes constante, esa gente se reúne. Entonces, básicamente, no vas a tocar puertas para pedir permiso para hacer las cosas. Vas a hacer las cosas y la gente va a pedir permiso para entrar a tu show. Hoy lo tenemos al revés y para mí es mucho más fácil. Antes teníamos que entrar a la televisión para ser conocidos, teníamos que pagar anuncios en la radio que son carísimos a la fecha. Hoy no queremos ver televisión porque tienen anuncios y vemos Netflix. Hoy no escuchamos la radio, escuchamos podcast. Y hoy todo el medio de comunicación está aquí, en redes sociales, y son gratis. Bueno, gratis entre comillas porque se paga con otra cosa. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, Paco, sí, pero yo no me quiero dedicar a esto, cabrón. Yo voy a dar mi exposición de tesis, yo voy a hablar con esos señores, yo voy a hablar con la chica que me gusta. No es de creación de contenido. Vale, está bien, es un público difícil. ¿Cómo hacerle para atacar ese público difícil? Entendiendo qué es lo que puedes aportarles. Entendiendo por qué deberían escucharte a ti. Híjole, es que saben muchísimo y van a criticar. Está bien, pero ¿por qué estás hablando tú entonces, brother? Si ellos saben más que tú y te van a criticar, entonces ¿por qué te invitaron a hablar? Algo tienes que saber que seguramente les puede sonar. Entonces, ¿por qué no partes de eso? Partes reconociendo la importancia que tiene el público difícil, que si ustedes son unos genios, están bien viejos y conocen un chorro de cosas, y creo que yo puedo sumarles un poquito de novedad a eso que ya saben para que cada vez sean más chingones, ¿verdad? Si entras por ahí, si entras del lado de ustedes son chingones y podrían ser más chingones, pues ¿quién no te va a escuchar, güey? Pues obviamente es como, ok, sí, está reconociendo que soy más crack que él, vamos a ponerlo así, pero lo voy a escuchar, lo que te hace también un crack a ti. Porque si los cracks se reúnen para escucharte, también eres un crack, ¿no? Va por ahí. Lo mismo con la chica que te gusta, lo mismo con la exposición de los compañeros. ¿Cómo le haces para interesar a tus compañeros? Si hoy estamos poniendo Zack Snyder de fondo mientras tenemos la clase en línea y nos estamos bañando, ¿por qué no hablas en función de algo que les interesa a tus compañeros? Tenemos que exponer la historia de México, bácala, siempre lo mismo, ¿va? Órale. Sí, pero ¿cómo le hacemos para relacionar la actualidad, relacionar lo que nos ha pasado con lo que se vivió hace muchísimo tiempo? Si empiezas desde ese punto de partida, si empiezas desde el lugar de conexión, a la gente le va a interesar lo que tienes que decir.
Pero no hay nada más aburrido que un conferencista o un presentador que habla de algo que no tiene nada que ver con su público. Nuestra chamba es, vean que sí tiene que ver. Ya con eso. Excelente, sublime, yo diría yo. Yo creo que por eso haces los clips en Instagram. Oye, pero yo te quería preguntar, ¿por qué ser así lo pones así abajo en Enemigo Instagram, número enemigo número uno de la oratoria? ¿Por qué esto? Digo, y sabiendo que hay concursos nacionales de oratoria, o sea, para el gobierno mexicano, bueno, para la Secretaría de Educación es importante, así que me gustaría saber. Yo sé, o sea, para la política es importante y para los oradores es muy importante, para nadie más es importante. Y la cosa es que yo le hablo a todos los demás que no son los güeyes. O sea, créeme, la oratoria lleva muchos años muerta y los únicos que no se han enterado son los oradores. No van a dejar morirse, está bien, síganle ahí. Pero el tiempo va a hacer que se mueran solitos. O sea, les quedan 20, 30 años. Y ya, van a pasar a colgar los tenis, como nosotros pasaremos a colgar los tenis en 60, ellos en 20, 30. La cosa es que la oratoria es una escuela que nos hace hablar como se hablaba antes. Está perfecto, antes funcionaba. Pero es como tratar hoy de reproducir música en un tocadiscos de acetato. Claro que te la reproducen, pero mejor tengo mi iPhone y tengo 10,000 canciones, cabrón. No es que no suene este. Sí, pero está esto. ¿Con qué quieres ir a un antro? ¿Con eso o con esto? Pues con esto. Eso es la diferencia, un disco de acetato y un iPhone. Entonces, cada vez vamos dejando más atrás eso, reconociendo que funcionó en su momento y reconociendo que está muy padre y muy bonito tenerlo ahí de colección. Pero que si queremos hablar por teléfono, no vamos a hacerle operadora, me puede comunicar. No, vamos a agarrar FaceTime y eso es comunicación hoy. Entonces, soy enemigo de eso porque entendiendo que lleva muchos años muerta o sin funcionar, se sigue utilizando como si fuera la manera de hablar. Y lo que produce son oradores. Produce gente que comunica, pero que da muchísima hueva escuchar, que tiene excelente forma de hablar con unas reglas muy marcadas, pero que no conectan y que no quieres ver. Salen muñecos de aparador que dan hueva y que podemos ver en la clase política y en las mañaneras a las 7 de la mañana y podemos ver en los concursos de oratoria que dices, qué padre, pero así no vas a hablar con tus amigos, así no vas a hablar con tu familia, así no vas a exponer en el colegio. Entonces, ¿para qué chingados te sirve la oratoria si no es para más concursos de oratoria? Si no hablas así con el resto del mundo, entonces eso sirve nada más para esta cajita, cool, pero ¿cómo le hacemos para hablar con el resto del mundo? Eso se llama public speaking y eso es lo que yo enseño. Lo de hoy, no lo del concurso. Para eso ya hay muchos. Claro, sí, o sea, no vas a llegar a la REO diciendo el derecho al respeto ajeno. Sí, Al revés, exactamente, sí. Pero podrías empezar diciendo, no son las circunstancias en las que naces, sino lo que haces con el regalo de la vida lo que define tu existencia. Mewtwo en Pokémon 2000. Ah, cabrón, ¿ya viste? Y de verdad lo dijo Mewtwo. ¿Qué manera tan horrible de empezar, ¿no? O sea, con una cita que hueva, pero ya hablaste de Mewtwo, es diferente. Pero ¿qué pasa si quisieras decir esa cita que no sea de concurso de oratoria? Seguramente todos ustedes conocen esta frase de acá y me encanta, porque nos hacen aprenderlas desde pequeños, pero no teníamos ni perra idea de qué significa bien. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿La ubican? De don Benito Juárez Hinojosa, billete de 20 y billete de 500, como no, doblemente chingón. Pero ¿qué significa el respeto al derecho ajeno? O sea, ¿se han puesto a pensar? Ah, ¿viste cómo empezamos a hablar de eso? De una manera mucho más casual y conecta más, y se sonrieron. Muy diferente. Ojo, ahorita porque estamos hablando ustedes y yo. Obviamente quítale las palabrotas, pero muy diferente a el respeto al derecho ajeno es la paz. Don Benito Juárez Hinojosa. No, que hueva, ya te imaginas el político que hay detrás, no conecta. Entonces puedes decir lo mismo de una forma diferente, y esa diferencia es la que yo enseño. Y por ejemplo, ahorita estás utilizando algo que, o sea, me he dado cuenta que de repente utilizas, tampoco es como que lo malgastes ni nada, pero es esta parte de preguntarle a la audiencia que te esté escuchando, ¿qué tanto crees que funciona? Porque creo que sí te ayuda a conectar, pero creo que hay personas que de verdad pues, lo hacen a cada rato, entonces como que se hace o muy repetitivo o lo malgastan. ¿Tú cómo has visto que es esta manera de preguntarles por qué sí funciona o por qué no crees que funcione si lo haces tanto? ¿Cómo es lo que tú has vivido en tu experiencia, básicamente? Bueno, creo que empezar con una pregunta es excelente, pero lo que tenemos que entender es que eso no puede ser el inicio. O sea, hay dos tipos de preguntas para hablar en público, pregunta de engagement y pregunta retórica. Una fomenta la participación y otra fomenta la reflexión. Pero antes de empezar tu conferencia tienes que empezar a hablar. O sea, antes de decir la primera cosa que tienes planeada decir, antes tuviste que haber hablado algo. Y eso se llama retrotracción. Y la retrotracción no te la enseñan en ningún lado, ¿eh? En ningún máster certificado de oratoria, en ningún libro o curso de oratoria, no. Y como de public speaking no hay, pues estoy empezando con esto, pues
pues tampoco te lo enseñan, pero existe, se llama retrotracción. Es cómo le haces para relacionar las circunstancias que vive la gente con el tema que vas a hablar. O cómo le haces para relacionar lo que estás viviendo en ese momento con el tema que vas a hablar. Eso no va a ser una pregunta, eso va a ser muy circunstancial y será algo que tendrá que ver con la circunstancia. Es muy difícil hablar de esto sin un ejemplo en particular. Ahorita les pongo un ejemplo. Y luego de la retrotracción, que te sirve para empezar a hablar, para calentar motores y para empatizar con la gente, ahora sí te aventas una pregunta, o te aventarás una historia, una anécdota, te aventarás una afirmación, una pregunta, un deleite de imaginación, alguna de las herramientas de preintroducción, como son las preguntas. Pero antes tienes que decir algo y se llama retrotracción. Hoy no empezamos así porque esto no es ninguna conferencia, pero si es una conferencia, empiezo con una retrotracción, por ejemplo, agradeces a la persona que te presentó. Muchísimas gracias, Angélica, por la presentación. Y muchachos, oigan, veo que no tienen las cámaras encendidas. Yo también estaría haciendo exactamente lo mismo. Seguramente estaría jugando Fortnite, estaría en el baño, estaría comiendo algo o viendo la película de Zack Snyder, que por cierto está espectacular, Liga de la Justicia. Si no la han visto, 4 horas de puro oro, echen un ojito. Pero ese oro que está ahí, no solamente lo encuentras en Zack Snyder, lo puedes encontrar todos los días en tu vida, aunque no tengas internet. Y eso se llama pensamiento crítico. ¿Cuántos de ustedes? Ya te arrancas con la pregunta, ¿viste? Pero esto que acabo de hacer se llama retrotracción. Si no tuvieran sus cámaras apagadas y si no estuviera el Snyder Cut ahorita, no podría hablar de él. Relaciono las circunstancias con mi tema. Así se empieza una conferencia, una presentación, no con una pregunta. Ok. Y por ejemplo, para ti, ¿cuál es más importante o crees que hay un equilibrio? ¿El lenguaje corporal o el verbal? Porque, por ejemplo, vi también tus historias de hoy, que yo creo que todos vimos ese debate tan comentado hoy en día, de Diego Rosarín contra Carlos Muñoz. Yo, por ejemplo, vi en Diego un lenguaje meramente verbal, sin tanta expresión corporal, pero que bueno, digo, no es podcast de ese tipo, pero sí le metió una pequeña tundiza, ¿no? A Carlos Muñoz. Todo lo que se le podía meter. Sí, entonces, por ejemplo, ahí Diego no usó tanto, al menos como yo lo pude percibir, no usó tanta lenguaje corporal. Ajá, corporal. Sí, meramente verbal. Y con todos los conceptos que se aventó, pues más, ¿verdad? Pero, por ejemplo, entonces, para ti, ¿cuál sería más importante? Porque, como lo decíamos hace rato, ¿no? Pues es muy diferente de decir, estoy feliz, estoy muy feliz y mover el cuerpo. O sea, ¿crees que hay un balance o sí importa más uno que otro? Yo creo que hay un balance, pero tú lo viste en ese debate. ¿Qué tanto importó la posición que tiene Diego para hablar? No importó nada, pero hay que entender que ese es el estilo que tiene él de hablar. La cosa es que su lenguaje corporal, a pesar de que no lo esté usando para acompañar lo que está diciendo, no está restando. O sea, él lo que da a entender con el cuerpo es, yo no soy, o sea, sí soy primer uso, es, estoy tranquilo, ¿cómo se dice? No me involucro, pues. No estoy haciendo no sé ni cómo se dice. A ver, voy a tratar de replantearlo. Si usas tu lenguaje corporal, te haces un poquito más para adelante, empiezas a usar tus manos y demás, estás más involucrado en esa conversación, como si te apasionara en ese momento. Pero él lo que estaba haciendo es estar recargado en la silla, las manos a los lados, la pierna cruzada, y todo el tiempo con un temple muy, muy tranquilo, diciéndole, lo que tú estás haciendo, que es encabronarte porque se me está enojando, a mí se me resbala. Yo te voy a iniciar con la tranquilidad que tengo en la cabeza, que es paz mental. Y eso en consecuencia hace que el otro se encabrone. Porque cuando uno está todo enojado y diciendo cosas y demás, y el otro parece que se le resbala, automáticamente va ganando. Tus palabras no me afectan. Y eso es lo que hace. Cuando el otro estaba jorobado hacia adelante, usando las manos para acá, piernas cruzadas abajo, está completamente relajado hablando. ¿A quién tenía el dominio de la conversación? El otro cabrón, Diego. Eso es. Entonces, funcionó su lenguaje corporal, lo estaba usando, pero por supuesto que lo estaba usando, quizás no para acompañar sus palabras, pero sí para acompañar su pensamiento. Y eso habla muchísimo. Ok. Claro, sí, es muy interesante, la neta. Oye, y ahorita también que Chino mencionó lo de que eres enemigo de los oradores, también pones que eres enemigo de la gente que hace... Los motivadores. Sí, los motivadores o de los influencers. ¿Por qué es esto? O sea, ¿qué es lo que no te gusta? Porque creo que cada vez lo he visto un poquito más en diferentes personas, que no les gustan ni los gurús, ni los motivadores, y tal vez antes era algo que sí estaba muy aceptado, la neta, o que había muchísimo contenido sobre esto. ¿Por qué es tu crítica hacia ellos y por qué no te gustan? ¿Pero hacia quién? ¿Hacia los motivadores o hacia los influencers?
Hacia los Cosas dos, así. si quieres, o sea, divídelo, pero hacia los dos, porque sí me interesa saber de las dos. Bueno, vamos a empezar con los motivadores. Soy enemigo de los motivadores porque generalmente se dedican a repetir experiencias propias que no están basadas en nada o repetir frases de microondas que son un placebo para mantener a la gente en la mediocridad, porque no se hacen responsables de los resultados que se supone que prometen y mantienen a la gente sumidos en una realidad de la que no pueden salir porque responsabilizan 100% a las personas por sus actos, cosa que no está bien. Cuando yo te digo, sal adelante, tú puedes, todo depende de ti, levántate en la mañana y vas a ver cómo todo es mejor, eso no es cierto. El 80% del éxito de las personas depende de su entorno social, material y económico. Eso está comprobado. Eso no es algo que nos fumamos, eso no es algo que yo creo, eso es algo que está en data. En data de hace muchísimos años recuperada. Entonces, si el 80% de eso es culpa de todo lo demás, es una estupidez decir, si estás mal es culpa tuya. Entonces, ¿qué es lo que hace? Híjole, o sea, yo por más que lo intento, por más positivo que soy y por más que le echo ganas, no salgo y debería salir porque todo está en mis manos y no estoy pudiendo, entonces hay algo que está mal conmigo y lo tengo que cambiar. Entonces, ¿qué hago? Y entras en este shock de no puedo salir por mis propios medios. Cosa que es difícil salir por tus propios medios. O sea, la movilidad social de los últimos 10 años está estancada en cero. O sea, hoy cambiar de clase económica, de clase socioeconómica, de baja a media, baja a media alta, es imposible, güey. Es imposible. Y eso son datas, o sea, no es de que lo creo profundamente y te juro que no es porque no esté motivado o sea negativo, esos son datos. Así funciona el mundo. Y solamente entendiendo que el mundo funciona así podemos cambiarlo. Si no nos gusta cómo está la cosa ahorita, tenemos que reconocer el problema y hacer algo al respecto. Pero si nos mantenemos con un velo en la frente que dice que no hay problema y la culpa es tuya, entonces no podemos cambiar cómo funcionan las cosas. Ese es mi problema con los motivadores. Te meten frases de microondas sin contexto, te responsabilizan por tu realidad cuando no es así. Y para poder cambiar esa realidad que ellos quieren construir, tenemos que responder o identificar el problema y hacer algo a través de eso. Pero si identificamos ese problema, se les cae el teatrito. Si identificamos que la culpa no es tuya, entonces ¿cómo te pueden decir? Tú tienes el control de tu vida. No te lo pueden decir. Which means, se les cae todo lo que venían diciendo, ya no pueden monetizar, ya no pueden tener la atención que tanto quieren. Es mi problema con los motivadores, cabrón. Te mantienen en la mediocridad y no te dejan avanzar. Los cambios sociales se hacen a través de gente negativa, no de gente positiva. O sea, ¿por qué querrías cambiar algo si todo está bien? No tiene sentido. Solo quieres cambiar algo cuando dices, esto está de la chingada. Esos son los negativos. Los que ven las cosas crudas. Y por eso estoy en contra de esos cabrones. Porque además, esos mensajes que dan se viralizan, güey. O sea, es muy fácil compartir un video con la música angelical y hoy tú puedes, es un día hermoso, levántate, despierta, sonríe y todo va a estar bien. Y ahí lo ves el grupo de las tías, vámonos. Y las tías lo comparten y de repente tiene 1 millón de views. Y es como crees que esta mamada se compartió. Lo peor es que la gente se la cree. Y cuando se la cree y actúa en consecuencia y no le sale, el motivador nos hace responsable de los resultados y tú te mantienes una miseria porque dices, ¿qué hay conmigo que está tan mal? Es el pero. Y la gente que sí tiene éxito a través de escuchar sus mensajes es gente que ya tenía todo ganado y que no necesitaba nada para poder tener ese éxito. Quizás sí, por supuesto, fue un impulso que, ok, yo no me quería levantar, pero me levanté. Sí, pero si no te levantas, tus medias le ibas a armar, brother. O sea, no es un tipping point ese mensaje para la gente. Solamente es para un grupo muy reducido de personas que ya lo tienen todo resuelto. Y si tú como motivador no especificas que le hablas a ese grupo privilegiado, si tú asumes que tu mensaje es para todo, entonces eres un pendejo. Y tu mensaje no debería viralizarse. Y si lo sabes y no lo dices, eres un hipócrita. Y tu mensaje no debería viralizarse. Por donde lo veas, no debería viralizarse. No deberían existir. Por eso estoy en contra de los cabrones. Y de los influencers, ¿cuánto influencer vamos a conectar? Ay, nos quedan 10 minutos, muchachos. Vamos bien, no te preocupes. Ahí vamos bien. Muchos influencers se han construido a través de esos mensajes de motivación. Mensajes vacíos y huecos que solamente llenan un placebo a las personas. Lo cual es muy peligroso porque cuando tú sigues ese tipo de contenido y 1 millón de personas lo sigue, están reforzando un contenido que es peligroso. Y la persona que está recibiendo un feedback positivo de que hay 1 millón de personas que lo apoyan, a pesar de que hay 10 millones que no, sí, pero yo decido ver lo que más me conviene, entonces sigo haciéndolo. Y no solamente eso. Hoy, si le preguntas a un niño pequeño qué quiere ser de grande, aquí en Latinoamérica te dice influencer, güey. ¿Pero qué significa influencer? ¿Quién sabe? ¿Influencer es una persona que tiene influencia, pero en estas redes sociales para tener influencia? No. Pero entonces, ¿por qué asociamos influencer con una persona en la playa, con un Ferrari, con una supermodelo y cagando varo?
Entonces la palabra está equivocada, porque no quieres ser influencer, quieres una vida de celebridad. Aquí la pregunta es, ¿queremos llegar acá? Órale va, pero ¿cuál es el camino para llegar acá? Ese casi nunca se piensa. Y hay mucha gente con tal de llegar acá, hace lo que sea que estos cabrones dicen para llegar a ese estilo de vida a pesar de que no es cierto. Tanto como mete a mi curso de trading, en 3 días vas a tener 300% de rendimiento, levántate temprano y come 200 almendras y vas a ver cómo te sale bien. Entonces te meten en un ciclo de sé como yo, a pesar de que esa no es la razón por la que son como son, y te mantienen mediocre. Y estos cabrones, al tener tanta comunidad, tanta comunidad, pueden hacer 2 cosas. La primera, ojalá, es ayudar a esta comunidad, cosa que nunca se hace. La segunda, y esta es la que sí se hace, es yo vendo mi comunidad para ser más importante. O sea, me contratan de tal empresa para que yo les venda algo y con muchísimo gusto, con tal de tener más dinero, tener más poder y tener el estilo de vida que yo quiero, estilo de vida que está sostenido por ustedes, yo a ustedes les voy a vender para que mi estilo de vida siga siendo bueno. A costa de ustedes, yo estoy bien. Ellos son los que tienen el sartén por el mango, pero no se dan cuenta. Entonces, cuando ves estas influencias con cuerpos buenísimos, pero una con un bote de pollo que toque, dices, brother, ¿para esto era? Cuando ves un cabrón de un carrazo patrocinado diciendo, vengan, compren, ¿para esto era la comunidad? Eso es lo que no me gusta. Tienen muchísima gente a la que le venden cosas para mantenerse ahí, a costa de que a estos güeyes les vaya mal. O sea, estos cuates tienen que ser menos que tú para que tú puedas mantenerte aquí. Eso es ser el influencer y eso no me gusta. Y sobre todo, estos influencers, desgraciadamente, se ven como modelos a seguir. Porque si tú de pequeño quieres ser influencer y tú ves cómo lo hacen los influencers, entonces quieres y vas a empezar a seguir esos pasos. Cosa que es peligrosísima porque entonces vas a hacer todo con tal de tener eso. Y ese camino no necesariamente es correcto. Entonces, si esos son los modelos a seguir y empiezan a convertirse en los líderes de opinión, ¿qué pasa cuando tenemos gente diciendo no te vacunes porque no se ha probado en humanos? Brother, claro que sí, las vacunas funcionan diferente, sí, pero tienes a Eugenio Derbez diciendo eso. ¿Y cuánta gente no lo toma como punto de referencia? No, sí, lo dijo Derbez, lo vi. Y tienes un poder impresionante, una responsabilidad brutal, y los influencers tampoco se hacen responsables de las consecuencias de sus actos y de lo que dicen. ¿Y cuánta cabrón no vimos encima de barras en los antros promoviendo que salgan de su casa porque no pasa nada? Sí, pero cuando tu familiar se muera de COVID, ellos no te van a pedir perdón, a pesar de que ellos promovieron ese comportamiento. Entonces, cuando tienes una gran cantidad de responsabilidad y no la usas con conciencia, es un pendejo. Generalmente los güeyes son esos influencers. Y quererte convertir en eso es quererte convertir en otro pendejo, cosa que yo creo que es muy peligrosa, güey. O sea, en vez de querernos convertir en científicos, en divulgadores de conocimiento, en maestros profesores, en lo que sea, queremos ser influencers. Ese es el futuro de nuestra juventud latina. No mames, qué peligro. Por eso estoy en contra de los güeyes. Digo, también está cañón porque es un reflejo de que las otras partes que debían darle más importancia, en este caso, por ejemplo, la ciencia, que cada vez en México está más del nabo, que cada vez hay menos apoyo, pues la neta no, o sea, no es aspiracional. O sea, tristemente, creo que es algo, es un espejo triste de que, pues en la realidad, sí es algo que, pues la fama y el tener más dinero sí te lo va a dar ese tipo de acciones, ¿no? Exactamente. Y es a costa de tener más dinero hago lo que se necesita para. Cuando yo creo que los medios no justifican el fin. El camino a eso es igual de importante que el destino al que llegas. Porque ¿cómo quieres llegar? Esa es la cosa. No es nada más llegar, es en calidad de qué estás llegando. Y entonces, fíjense, regresando un poquito al debate que mencionaban hace rato, que no es tema, pero lo voy a agarrar. Muchísimas personas, sobre todo en TikTok, vi que estaban comentando qué onda con esto del debate. Decía, había muchas personas que decían, la filosofía es para vagos que no tienen nada que hacer y se la pasan cuestionándose todo, mientras que el otro me da herramientas prácticas para la vida que me generan dinero. Oh, madre, ok, entonces tú prefieres a este güey que te da estas herramientas para mantenerte jugando este juego y no quieres al güey que se cuestiona cómo funciona el juego y que podría identificar él, no el otro, él, el que se cuestiona, él es el único que puede cambiar las reglas del juego porque el juego no está bien. Entonces tú prefieres jugar en un juego que está de la chingada y a costa de lo que sea ganar, y este güey dice, no, este juego no está bien, intentemos cambiarlo. Y este güey también es jugador en el juego, ¿eh? Y él también gana en este juego, pero tiene la madurez para ver más allá de un jugador, para cuestionarse al árbitro, a los porteros, a la audiencia, al juego y a las reglas. El otro nada más mete goles. Esa es la cosa, ¿verdad? Muy buena analogía. Yo que soy fanático del fútbol, excelente analogía. Wow. Pero
Ya nos faltan 4 minutos y a mí me gustaría preguntarte esta última cosa y es... Última. Sí, porque, pues bueno, hemos hablado mucho sobre muchos temas y espero que se arme una segunda parte. Te invitamos a Monterrey, hombre, de aquí te vienes. Páganme el boleto de un Viva Aerobús, nada más que no se destruya como lo hacen las Que no sé. No, qué miedo, qué miedo. Pero yo te quería preguntar, ¿crees que el conocimiento valga ni madre si no se sabe expresar? Hay una cosa que se llama forma y otra que se llama fondo. El fondo es este conocimiento que se tiene en comunidad científica, por ejemplo, educadores. La forma es la manera de compartir este conocimiento. Creo que un buen vendedor es más fácil que venda un mal producto a que un mal vendedor venda un buen producto. Necesitas una buena comunicación para lograr compartir eso. Puedes tener muchísimo conocimiento, pero si no tienes la manera de comunicarlo, entonces no va a tener eco y no va a poder llegar al destino. Y como vemos en redes sociales, estos influencers tienen un fondo de la chingada, una porquería en la cabeza, pero tienen tan buena forma que generan muchísima atención. Hoy la forma vende más que el fondo. Está muy mal. Muy mal. Pero si la persona que tuviera buen fondo también tuviera buena forma, puta, ya la armó. Entonces, en igualdad de circunstancias, el que mejor comunica gana. Las circunstancias es el fondo. La forma es el tipping point que les hablaba hace poco. Es que ganes o no. Entonces, la manera de comunicar es importantísima para poder hacer llegar tu conocimiento a otro tipo de personas. Si vas a competir contra personas sin conocimiento, pero con buena forma, y tú tienes conocimiento y buena forma, ya la armaste. La cosa es que las personas que tienen buena forma, a veces no tienen, pero buen fondo, a veces no tienen buena forma. Y es ahí donde se estanca la cosa. Imagínate científicos con el poder de un influencer para compartirlo. No mames. O sea, estaríamos queriendo ser eso, en vez de estar en albercas enseñando nuestro abdomen con un bote de Kentucky. Eso sería. Sí, totalmente. No, oye, pues de verdad, muchísimas gracias por darte la oportunidad y el tiempo. La neta, nosotros muy emocionados por tenerte aquí en este episodio. La neta quedó muy, muy, muy chingón. Nos gustó muchísimo a los dos. Muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo ya para despedirnos. Bueno, gracias por la invitación, gracias por escuchar mi monólogo, porque creo que hablé demasiado. No, espero que se repita, perfecto. espero que podamos continuar con esta porque me divertí muchísimo. Con el tiempo se pasa rápido, es reflejo de que nos divertimos mucho. Y de eso se trata un buen podcast. Claro, duda. Pero pues bueno amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Si lo escucharon todo y les gustó, aquí abajo dejen si les gustó en los comentarios, dejen su like, compártanlo con alguien que le pueda servir, con alguien que le pueda gustar o con alguien que tal vez no le pueda gustar también. Y nos vemos, ya saben, como cada martes esta semana. Entonces, cuídense, bye. Listo. Tú estás grabando, entonces si quieres ya puedes terminar la grabación. Yo dejo de grabar.